términos, ¿ya? Para que podamos, al final de la presentación, saber un poquito más. Bueno, más que nada vamos a hablar sobre las artralgias y las artritis, ¿cierto? Que es lo que va a producir en muchos casos estas enfermedades. Son muy frecuentes en la enfermedad de Crohn o el ulcerosis. Se dice que hasta un 40% de los pacientes la pueden tener en algún momento de la enfermedad, ¿ya? Y una causa que es como predisponente es que si persiste la actividad intestinal inflamatoria, va a tener un poquito más de riesgo de tener estas patologías articulares. Bueno, pero empezando como lo básico, ¿cierto? Para ponerlo así a tono. ¿Qué es una articulación? ¿Ya? Las articulaciones son uniones entre dos o más huesos que permiten la movilidad y la estabilidad del esqueleto. Estas son formadas por cartílago, hay ligamentos, hay tendones, ¿ya? Y en algunas articulaciones hay también membranas sinoviales que va a producir, hay un líquido lubricante adentro, ¿ya? Y como dije, su función principal de las articulaciones es permitir el movimiento, tener la postura y ejecutar los movimientos que nosotros hacemos día a día. Vamos a aclarar un poquito de término. Vamos a ver qué es lo que es una artralgia y qué es una artritis y qué es una artrosis. ¿Ya? Porque siempre mis pacientes me dicen, no solamente los pacientes con enfermedades intestinales, pero doctora, no entiendo, ¿qué es lo que es una artrosis, una artritis, cuál es la diferencia? Vamos a tratar de explicarlo un poquito aquí. ¿Ya? ¿Qué es lo que es una artralgia? Una artralgia es dolor articular. ¿Ya? O sea, artralgia es, me duele una articulación. Siempre debemos diferenciar, sí, y eso lo vamos a ir viendo ahora con más diapositivas, cuando el dolor es de tipo inflamatorio, o sea, esta articulación dolorosa está inflamada, o es un dolor tipo mecánico, o sea, por uso o por otras razones, o por artrosis, ¿ya? Eso es lo más importante. A diferencia de la artritis, itis siempre significa inflamación. Entonces, la artritis es inflamación articular, o sea, yo veo la articulación está inflamada. No es solo dolor, o sea, obviamente le va a doler porque está inflamada, pero es una inflamación, ¿ya? Y las características más que nada de esto son que esta artritis va a tener dolor, ¿cierto? Si tenemos dolor, puede haber hinchazón, ¿ya? Puede haber rigidez, sobre todo en las mañanas, y a veces incluso podemos ver calor o sensibilidad y nos va a limitar, o sea, una disminución del movimiento, o sea, una articulación que está inflamada está limitada, nosotros no la vamos a poder ver. Bueno, y les puse así como características claves del dolor inflamatorio. La rigidez mental, eso es muy importante. Siempre cuando hay un dolor como inflamatorio, nosotros tenemos una rigidez en la mente. Ya o sea, vamos a despertar y mejora con el ejercicio y empeora con el reposo. O sea, es la típica, la artritis, es típica cuando los pacientes me dicen, no, sabes que yo despierto mal, despierto pienso. Y durante el día incluso se me va pasando un poco. ¿Ya? Eso es más de artritis que de artralgia. A diferencia, cuando el paciente me dice, no sabe, doctora, que yo me las bien, pero durante el día que hago las cosas y todo, ahí empiezo a empeorar. Eso es como que va más de la mano que sea una artralgia de tipo artrosis o otro tipo, no inflamatorio. Siguiente. Bueno, eso más que nada un cuadro para contarles que quede claro, digamos, que es una artritis, que es inflamación, y artralgia es dolor. Voy a tomar agüita porque estoy un poquito de sed. Ya. Entonces, siguiendo entonces, siempre, como les había dicho, siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial de, ya que, como dijimos, no todo lo que nos va a doler va a ser artritis, ¿ya? Y si lo más probable es que le pregunto a todos ustedes, más de alguno me va a decir, sí, tengo dolores articulares, pero no significa que tenga artritis, ¿ya? Eso es bien importante. Y tenemos que hacer también el diagnóstico diferencial de otras patologías que producen dolor, ¿ya? Como vamos a ver, la artrosis, ¿cierto? Las artralgias, que es un dolor sin artritis. Puede haber fibromialgia, que es otro tipo de patología. Artritis reumatoide, que eso hay que siempre hacer el diagnóstico diferencial, porque una paciente igual puede tener una artritis reumatoide, que es una enfermedad inmunológica igual como esta, pero diferente.
Y otras enfermedades reumatológicas que pueden estar produciendo síntomas articulares, como un síndrome de Sjögren, un lupus, ¿ya? Una esclerosis sistémica, otras enfermedades que nosotros vemos en el ámbito reumatológico. Les quiero aclarar entonces algunos conceptos claves, ¿ya? Por ejemplo, como dijimos, artralgia, ¿cierto? Solo dolor articular. Artritis, ya hay una inflamación, ¿ya? Osteoartritis o artrosis, que esa es la gran cosa que siempre me pregunto, pero doctora, no entiendo, ¿qué es artritis o artrosis? Artrosis es un desgaste del cartílago, ¿ya? No es una inflamación. Sí, el artrosis puede tener periodos de inflamación, pero es un desgaste, ¿ya? Del cartílago, como vimos en la primera fotito de la articulación. Y la fibromialgia, que también se puede confundir, es otra patología que produce puntos específicos de dolor y a veces dolor recurrente del cuerpo y de los típicos tender points que se llaman, ¿ya? Y otro tipo de dolor importante que también tenemos que diferenciar son las mialgias, o sea, que esos son los dolores musculares. Entonces, para nosotros los reumatólogos igual es un desafío, porque el paciente va a llegar como que, doctor, me duele, pero ¿qué le duele? No, me duele todo. Eso es lo típico. Ya le digo yo, pero a ver, vamos tratando de aclarar, porque efectivamente puede dolerle todo, pero es la función mía y ese es mi trabajo, es saber qué es lo que le duele, porque efectivamente si uno tiene una artritis, ¿verdad? Una articulación inflamada, y le duele la espalda, y le duele los brazos, o le duele las piernas, no que significa a veces que tenga artritis en todas esas partes, sino que como ya tiene un dolor, los pacientes se contracturan, están nerviosas, duermen mal. Entonces, claro, les duele todo, pero no significa que todo esté inflamado. Eso es algo súper importante que hay que reconocer, que muchas veces ustedes no lo logran reconocer, no tienen por qué, pero esa es mi labor, digamos, reconocer qué es lo que está inflamado realmente y qué es lo que duele por añadidura, digamos, como por consecuencia de alguna inflamación. Ya. También les quise poner esta diapositiva de la artrosis, que siempre me dicen cuál es la diferencia. Entonces, como les digo, la artrosis no es que haya una cosa inflamada, sino que es un desgaste de la articulación. La articulación se empieza a gastar, o sea, el cartílago se empieza a envejecer ya a lo largo del tiempo. ¿Y cuáles son las causas de esta artrosis? La mayor, el envejecimiento, o sea, todos vamos a tener artrosis de alguna u otra forma, ya al envejecer. Ya la sobrecarga, por ejemplo, que tengamos una articulación que nos sobrecargamos, también va a sufrir más daño. La obesidad, obviamente pacientes con obesidad van a sufrir las rodillas, van a sufrir mal los rodillos, ¿cierto? Por sobrecarga, se va a gastar más. O también traumas o lesiones previas, por ejemplo, alguna cirugía, algún golpe que haya producido alguna destrucción del cartílago, ¿ya? Y por supuesto, factores genéticos. O sea, hay pacientes que tienen 70 años, que no tienen ninguna de estas y tienen una más artrosis que otra. También es genético, ¿ya? Bueno, y siguiendo, ¿por qué entonces, la gran pregunta, ¿por qué se producen estas manifestaciones articulares en estas enfermedades inflamatorias intestinales? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué? Bueno, no se sabe bien tampoco. Les puse este monito que nosotros, después les voy a explicar con detalle. Nosotros hablamos siempre cuando no sabemos algo de la fisiopatología. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver las articulaciones con la enfermedad intestinal? Y está la teoría de que comienza todo a través de la disrupción de la barrera intestinal. O sea, cuando tenemos esta enfermedad inflamatoria y tenemos una inflamación a este nivel, hay una disrupción de la barrera. Y esta barrera, ¿cierto?, como explicaba el doctor Alfaro, va a producir una activación en nuestro sistema inmune, una activación anómala, ¿ya? No que sea como es una reacción exagerada hasta este estímulo. Y esto va a liberar linfocitos, ¿cierto?, del intestino a las articulaciones. Y esto es lo que va a provocar, digamos, que esto va a producir una inflamación en las articulaciones y, por supuesto, siempre con una predisposición genética y susceptibilidad. En términos más simples, les puse acá, entonces, ¿cuál es? Se inflama el intestino, aumenta la permeabilidad por el intestino que estaba con un daño en la barrera, se activa nuestro sistema inmune de forma inadecuada, ¿ya? Hay migración de los linfocitos, de estas células
que son proinflamatorias, ¿ya? Y esto va a producir la inflamación articular. Más o menos esquemáticamente eso es como para que se les quede, ¿ya? Ya. Ahora les voy a contar cuáles son las artritis que nosotros vemos en las enfermedades inflamatorias. Tenemos las periféricas. ¿Qué significa periférica? Que sea en las articulaciones que yo veo, o sea, manos, muñecas, rodillas, eso se llama, nosotros le llamamos periférica. Y axiales es la columna, las articulaciones en la columna. Eso es como la diferencia. Entonces, nosotros pacientes con eso podemos tener axiales, o sea, compromiso articular axial o periférica o ambos. ¿Ya? Y eso nosotros tenemos que ir a buscar. Bueno, dentro de las artritis periféricas existen los dos tipos. Y esto es bien importante que lo reconozcan. La tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es la oligoarticular. Son características, no siempre se cumple todo, pero más que nada eso. O sea, que afecta, ¿qué significa oligoarticular? Que afecta menos de 5 articulaciones, no afectan tantas articulaciones, ¿ya? Y predomina más en las articulaciones grandes. ¿Cuáles son las articulaciones grandes? Rodillas, ¿ya? Codos, muñecas, tobillos. Esas son las articulaciones grandes que nosotros tenemos. Y es la más frecuente son estas. Se dice que son más asimétricas, o sea, es una rodilla o un codo, ¿ya? No que sean los dos o que sean los dos codos, son más asimétricas en el cuerpo, ¿ya? Y algo muy importante, cursa la mayoría de las veces en paralelo con la actividad de la enfermedad inflamatoria. O sea, se me activa esta enfermedad, tengo algún brote, tengo artralgia, tengo dolor, o puedo tener artritis, entonces tenemos un brote digestivo, va a estar de la mano con un brote articular. Ese es el tipo de esta artritis. Lo bueno de este es que pasa el brote, eso no pasa la artritis, son autolimitados. Entonces eso es bueno. Y no va a producir erosiones ni daño permanente en la articulación. Porque ustedes dicen, no solamente es importante que el dolor, claro, el dolor nos duele, pero acá el problema es que nos dañe la articulación. Que si eso se sigue y se mantenga inflamado en el tiempo, produzca un daño en la articulación. ¿Ya? Pero en este caso, el tipo 1 no debería, y aquí lo importante es que el doctor Alfaro los trate bien la parte intestinal para que no tengan más ya, eso es lo más importante. A diferencia de la tipo 2, ¿cierto? Y ahí las características de la tipo 2 es que es más poliarticular, o sea, nos va a producir un poquito más articulaciones. Y las articulaciones más típicas, que son las pequeñas, que son las de las manos. Estas son las metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y las interfalángicas distales. Estas son las articulaciones pequeñas que nosotros llamamos de nuestro cuerpo. Y esas son las que van a estar más involucradas en este tipo de artritis. Ahora, este tipo de artritis sí es más complejo, ¿ya? Porque si es erosivo, ¿qué significa el término erosivo que nosotros siempre hablamos en reumatología? Es que daña el hueso, o sea, que produzca un daño, que tanta inflamación carcome un poco el huesito, ¿cierto? En la articulación hace carcome. Entonces, eso produce, por supuesto, un daño en la articulación, ¿ya? Y esta no se relaciona con la enfermedad intestinal, ¿ya? O sea, una paciente que está inactiva, está completamente inactiva, con biológicos, con otras sulfa, digamos, y empieza con artritis. Entonces, esa es la que más nos tiene que llamar la atención, porque puede provocar secuelas y esa sí hay que derivar al reumatólogo, porque sí hay que darle tratamiento más específico, porque en el fondo su artritis está inactiva, su enfermedad intestinal está inactiva, pero algo está pasando a nivel de las articulaciones, y esa es la más importante. Y esa es la que ustedes tienen que reconocer, ¿ya? Bueno, y la otra, como dije yo, están las periféricas, ¿cierto? Son las articulaciones que nosotros vemos, y las axiales las que no vemos de estas articulaciones, porque las articulaciones de la columna lamentablemente no las podemos ver ni tocar, a diferencia de una muñeca, una rodilla que yo, si examino al paciente, yo veo la rodilla, la veo inflamada, la veo la muñeca, la veo. Las axiales no puedo ver. Y sobre todo hay una articulación muy particular, que es la que más se inflama, que se llama la articulación sacroiliaca. Esta es nuestra columna, nuestra pelvis. Miren dónde están estas articulaciones. Escondidas. Debajo, acá están los glúteos. Están escondidas debajo de los glúteos. O sea, no la puedo ver, no la puedo tocar, no tengo idea si está inflamado.
es la más difícil, ¿cierto? ¿De qué nos va a producir? Un dolor lumbar que se irradia el glúteo, ¿ya? Y es muy frecuente en estos casos cuando esta enfermedad se presenta así, ¿ya? ¿Cómo se llama? La sacroileitis. Puede ser, incluso puede ser asintomática, o manifestarse como dolor lumbar. Como les dije, es muy frecuente, más que la protuberosa, el trombo, la vemos en las dos, ¿ya? Y también puede estar asociada a espondilitis anquilosante, que son otras patologías que nosotros vemos que está asociada a la enfermedad inflamatoria muscular. Tiene una relación importante con un gen que nosotros medimos. No voy a entrar en detalle, pero hay un gen que podemos medir, que es la HLA-27, que puede tener una relación a que tener eso. Tampoco se relaciona con la actividad intestinal, ¿ya? Es un curso independiente, o sea, podemos tener la enfermedad intestinal totalmente inactiva y nos pasa eso, ¿ya? Y ese también es importante derivar al reumatólogo, porque tenemos que hacer el diagnóstico, que no es fácil, porque como les dije, yo no lo puedo tocar, no puedo ver. Hay algunas maniobras que yo puedo hacer en la clínica, como al examinarla, como para sospechar que sea, pero el diagnóstico final me la da la imagen, una resonancia, que es la que va a ver la articulación inflamada. Y bueno, tenemos nuestras artritis periféricas, ¿cierto? Las axiales y las artralgias de artritis, ¿ya? Son muy frecuentes que solamente tengamos artralgia y no tengamos artritis, ¿cierto? Que son especialmente en los brotes, o sea, yo tengo un brote y puede que tengamos estas artritis tipo 1, como dije, que no producen secuelas y son autolimitadas, pero también podemos tener solo artralgia y se deberían pasar por el paso del control de la enfermedad intestinal. Y es, como les dije, es dolor, pero sin una inflamación. Entonces, unos tips que les puse para que en el fondo ustedes mismos nos ayuden también tanto a los gastroenterólogos, a ver si el gastroenterólogo nos tiene que derivar o nos tiene que derivar al reumatólogo. O sea, muy importante, ¿en qué momento del día les duele? ¿En la mañana, cuando despierto? ¿En la noche? ¿En el trabajo? ¿En el reposo? ¿Tiene rigidez? ¿Cuánto le dura? Porque eso es importante, porque si a mí me dicen, doctora, yo estoy durmiendo, estoy acostada y me duele, o sea, me hace peor la cama. Eso es típico inflamatorio. O sabe que a mí me duele todo el día. Yo despierto con dolor, me acuesto con dolor. O sea, eso es algo que está inflamado. Y cuando algo está inflamado, no respeta el sueño, no respeta luz, día, no respeta nada. Está inflamado y no va a respetar el horario. 24/7, ¿cierto? Incluso va a mejorar un poco en la actividad, como que entre en la actividad se muestra la situación y va un poquito a mejorar, entonces uno se olvida un poco. Pero no va a respetar el sueño ni la noche. O sea, ese es el típico, ese es el importante. A diferencia de ese dolor que dice, no, doctor, se va a comer. Y después con el día a día, que trabajo, que hago esto, que camino, que hago las cosas en la casa, me empieza a doler. Eso no es inflamatorio, lo más probable. Ya es más mecánico. Entonces, esas son las cosas que hay que saber. También es la rigidez. Yo despierto rígida, ¿sabes? Yo despierto tiesa, no puedo, me paro de la cama y no me puedo mover. Y a las horas ya empezó a funcionar. Eso también es muy típico de artritis. No así se dice, sí, despierto un poco tiesa, pero me meto a la ducha 5 minutos y se me pasa. Eso debe ser, no es artralgia, puede ser una artrosis, alguna otra cosa, pero esas son las cosas claves que uno tiene que aprender como para saber cuánto funciona. Entonces, finalmente, quiero que se lleven de mensaje a casa. Artralgia y artritis, ¿cierto? No, son muy frecuentes estas enfermedades intestinales inflamatorias. Las van a tener, lo más probable. No todo lo que duele va a ser artritis, ¿ya? Puede ser solo artralgia, solo dolor o otras enfermedades, como una fibromialgia, una artrosis, otra enfermedad reumatológica. Atento, como les dije, a las características del dolor. Como les dije, si en reposo, si no en reposo, cuánto dura, ¿ya? Y también, muy importante, que su enfermedad esté controlada, porque sí se ha visto que esto evita a que tengamos artritis y tengamos. Así que, muchas gracias.